Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a elevar una oración a nuestro Padre que está en los cielos. Amado Señor, gracias por este día que tú nos das, por cada bendición que tú nos das. Señor, yo reconozco que es por ti y solo por ti, Señor, el privilegio que nos das de estar aquí, Señor. Gracias, Padre. Usa mis labios, mi voz, para compartir tu palabra, tu mensaje, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te entrego mi cuerpo en tus manos, Señor. Espíritu Santo, seas tú quien hables a los corazones y que traigas una palabra de bendición a nuestras vidas, lo que realmente necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Sigo reconociendo que eres tú, Señor Jehová, el que hace posible todas las cosas. Gracias por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Recibe toda la gloria, Señor, en el nombre de Espíritu Santo. Si hay algo que quieras hablar a alguien, aquí estoy. Úsame, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios, por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Una ocasión, cuando estaba pequeño, iba caminando. Y usted sabe que los niños siempre, a veces son berrinchudos, ¿no? Y le iba pidiendo a mamá en aquel tiempo, dame 5 pesos, ma. 5 pesos. Y mi madre volteó conmigo y no tengo. Y usted sabe cómo se ponen los niños, ¿no? Quiero 5 pesos, mamá. Mi madre volteó conmigo y me dijo, pídeselos a Dios. Pídeselos a Dios. Yo no tengo. Y en mi corazón se los pedí a Dios. Pasé con mi madre y había una piedra. Y algo brilló en esa piedra. Pero caminamos y yo volteé para atrás y algo brillaba en esa piedra. Me regresé corriendo y eran 5 pesos en una piedra. En aquel tiempo pues, compraba varias cosas, ¿no? He aprendido que Dios es el que bendice. Dios es el que te da las cosas. Que todo depende de Él. Que todo es por Él, por medio de Él y para Él. Sin Él, nada de lo que es sería posible. Y yo quisiera hablar este tema o mensaje sobre la prosperidad. La prosperidad, ¿sí? Es un hecho que, como a manera de introducción, que tenemos que trabajar. Génesis capítulo 2, verso 15. Me gusta leer y que veamos Biblia. A veces tengo muchos pasajes y no los alcanzamos a ver todos. Génesis 2, verso 15. Dice así: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y que él hiciera y lo guardase. ¿Sí? Si alguien veo que se me duerme, lo voy a poner a leer conmigo. Ok, entonces capítulo 2, verso 15. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces ya había trabajo, el hombre todavía no caía en pecado, estaba allí en el huerto del Edén, que era un paraíso, pero había que trabajar. Dios lo puso y le dio un trabajo específico. En el capítulo 1, verso 28 del mismo Génesis, dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces había trabajo. El trabajo es de parte de Dios. El trabajo es una bendición que Dios nos da. Así que tienes que trabajar. Y quien ha llegado a los 65 y más, dicen por ahí, sabe que no se detiene ahí el trabajo. Sigue uno trabajando. Uno de los hombres en la historia, creo que diseñó estos parques que están en Estados Unidos grandes, tenía 90, 95 años y más y seguía trabajando. Tienes que trabajar. Antes de que el hombre cayera en pecado, el trabajo era un deleite. Después veamos que Génesis capítulo 3, verso 19, el trabajo se convierte en algo difícil, pero sigue siendo una bendición. Con el sudor de tu rostro comerás
el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Está conmigo? Con el sudor de tu frente, ¿qué? ¿Qué dice? Con el sudor de tu rostro comerás el pan. O sea, cuesta ganarse el alimento diario. Pero hay algo que sucede en este mundo donde el príncipe de las tinieblas o el Dios de este siglo está muy al pendiente. Y fíjate que estaban los hebreos en el pueblo de Egipto. Ellos eran esclavos. Y ellos hacían algo en ese pueblo que era hacer ladrillos. Y tenían que trabajar. Resulta que llega Moisés y le dice, bueno, Dios nos va a liberar, vamos a ir a hablar con Faraón. Y entonces van a hablar con Faraón, pero algo sucede en ese proceso que Faraón no los quiere dejar ir libres. Ellos le habían dicho, déjanos ir, porque tenemos que ir a adorar a Dios. Éxodo, vaya conmigo a Éxodo, por favor. Dice así, y ellos le dijeron, capítulo 5, verso 3, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con pestes y con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés, les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no le disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Oiga, esto es tremendo porque Egipto representa al mundo, Faraón representa a Satanás. Y generalmente, no sé si te has dado cuenta, pero cuando alguien empieza a acercarse a Dios, yo me he dado cuenta en el trabajo, que alguien quiere ir a la iglesia, le ofrecen más tiempo extra, lo obligan a ir el día que no debería de ir. Cuando alguien quiere buscar más de Dios, le imponen más tareas. Y es curioso que es lo mismo que pasó en el pueblo de Egipto con los hebreos. Estáis ociosos. Ustedes dicen, vamos a ir a adorar a Dios. No, lo que pasa es que ustedes no quieren trabajar. Y les impuso más carga. Y hoy en día, Satanás es lo que está haciendo con la gente en el mundo entero para que no busquen a Dios, para que no adoren a Dios. Les hace creer que el trabajo y el dinero es lo primordial y lo más importante, cuando no es así. Y les impone más carga y más tarea, tanto que hoy ya no tiene que trabajar más nada más el padre de familia, sino también la madre de familia, para que el hogar se sostenga. Y si ellos quieren seguir adorando a Dios, pues la carga se duplica, el trabajo se multiplica, y entonces ahora ya no tiene que trabajar el padre y la madre, sino que también los hijos, para que el hogar salga adelante. Y es una realidad. Y la mayor parte de la inasistencia o la falta de asistencia en las iglesias tiene que ver con cuestión del sustento. Es que hay que ir a trabajar, hermano, porque necesitamos dinero para que nuestra familia salga adelante. Y si yo falto, pues nos va a faltar en el hogar. La mayor parte de la falta del compromiso con el diezmo es precisamente, tiene que ver con eso. Porque Satanás, el príncipe de este mundo, ha hecho creer que lo más importante en tu vida es el éxito, el dinero. Y esto sucede en el mundo. El éxito en el mundo es considerado en 2 formas: la fama y el dinero. Y la mayor parte de las personas que compran libros para leer, los libros más vendidos tienen que ver con el éxito, con la fama, con el poder, con el dinero. 5 pasos para hacerte rico, 5 pasos para llegar al éxito. Haz esto y lograrás llegar a la cúspide de la sociedad. Y no es así. La gente piensa y pone las prioridades
en el mundo diferentes a lo que lo hace un cristiano. Piensa que si la economía está bien, la familia va a estar bien. Si la familia está bien, uno estará bien y todo va a estar bien. Y cuando en el mundo la economía está mal, entonces el matrimonio está mal, los hijos están mal, uno está mal y todo se fue a la basura. Pero en el cristianismo te enseña Dios que no son así las cosas. No se inicia de atrás para adelante. No se pone primero el techo y luego los cimientos. En el cristianismo la palabra de Dios nos enseña que hay prioridades. Que primero es Dios. Primero es estar bien con Dios. Luego es estar bien tú mismo con Dios. Y luego es estar bien con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Luego es estar bien y así sucesivamente. Y la economía es al final. ¿Está aquí conmigo? La economía es al final, ¿sí? Ahora, pero en el mundo hay tanto materialismo, que éxito se refleja en fama y en dinero. Él le va bien porque trae un carro del año lujoso. Es exitoso porque tiene una residencia en Miami o en Hawái, no sé, donde le guste a usted. Ahora en Dubái, ¿cómo se llaman esas nuevas ciudades? Exitoso porque trae la mejor ropa. Y ellos materializan todo esto y se infiltra al cristianismo. De ahí que surge un falso evangelio llamado el evangelio de la prosperidad. Cuando empecé a analizar este tema me cuesta un poquito de trabajo porque la economía tiene que ver en todos los aspectos de la vida y está metido en todos lados, en la escuela, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, ¿sí? Y todos pensamos diferentes, todos tenemos conceptos diferentes. Pero este falso evangelio, este materialismo del mundo se han infiltrado a las iglesias evangélicas de tal manera que algunas personas se han aprovechado de la necesidad espiritual y física de algunos creyentes. Sí, porque hay gente que lo tiene todo, pero físicamente, pero espiritualmente hay necesidad. Dice Apocalipsis, tú que dices ser rico, eres un miserable, desventurado, pobre y ciego. Ven al Señor, compra colirio para tus ojos. A usted va y se da cuenta que hay necesidad espiritual, no nada más física. Y la gente que tiene esa necesidad espiritual o física, aunque tengan mucho dinero, a veces son influenciados por esta manera de pensar y caen en graves errores. Cuando estaba pequeño estábamos en una congregación, en un evento, y a manera de anécdota o testimonio, el que estaba enfrente dirigiendo los diezmos y ofrendas empezó a decir que tenía una gran visión y veía dos hombres. Uno de ellos sembraba y el otro solo veía. Y el que sembraba, Dios lo va a bendecir. Y sacó un pasaje de la Biblia. Y luego empezó, llegado el momento de los diezmos y ofrendas, usted sabe que el evento hay que pagarse. Quien traiga, hermano, un cheque y un billete de 500 pase, Dios lo va a bendecir. Y me acuerdo que yo no traía ni un peso en la cartera, era un muchachillo. Y yo quería pasar porque quería la bendición de Dios, pero no podía, no tenía de 500 ni cheques. Y luego le disminuyó, ahora pasa el que tiene de 200. Ya fue como iban pasando pocos, pues fue disminuyendo la cantidad, ¿no? Hasta que pase lo que tiene, usted lo que traiga en su corazón. Pero no traía ni un peso. Ahora bien, hermanos, entonces se aprovechan muchos de la necesidad física y espiritual de los creyentes. De ahí la importancia de entender y comprender qué es lo que me enseña la Biblia a mí como hijo de Dios acerca de la verdadera prosperidad, la verdadera riqueza y la verdadera bendición. Y para ello yo tengo que entender algunos términos bíblicos. Ahora bien, primero quiero iniciar con unas preguntas que no te voy a dar la respuesta, sino las voy a dejar allí para que tú analices, reflexiones y las medites detenidamente en la comodidad de tu casa, en la comodidad de tu mesa, de tu sala, y pienses en esta pregunta que te voy a hacer. Ya que en muchas ocasiones en el pasado se creía que si no estabas bendecido económicamente es que seguramente no agradas a Dios, seguramente Dios no está contento contigo. Muy bien, pues la pregunta es esta. Jesús, nuestro máximo ejemplo a seguir,
Jesús, aquel que agradó al Señor en todo, ¿era rico? ¿Era rico? Piénsalo, no me respondas, ¿sí? A la ligera, piénsalo, llévatelo al hogar y analízalo, reflexiónalo tú en tu corazón, porque Él es tu ejemplo a seguir, ¿sí? Jesús era próspero, Jesús vivía prosperidad, Jesús estaba bendecido por Dios. Y entonces cuando alguien venga con ciertas cuestiones, pues te acordarás de esa pregunta y de la respuesta bíblica. Esa pregunta la voy a dejar ahí. Ahora bien, vamos a ver un término que se llama riqueza. ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es la riqueza? Son los bienes que Dios da a alguien que los puede administrar. Son bienes que Dios te da a la medida que tú puedes administrar. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Primera de Crónicas 29, 11 al 12. Si alguien tiene los versículos más rápido que yo, me hace el favor de ponerse en pie y leerlo fuerte. ¿Por qué? Porque facilita el tiempo. Hay gente que es muy habilidosa en encontrar los versículos muy rápido. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. ¿Quién es el que da las riquezas? ¿Quién es el que da las riquezas? Dios las da. ¿Tú crees que Dios no te ama? ¿Tú crees que Dios no quiere que te vaya bien? Sí, por supuesto. Pero Él da la medida que tú puedes administrar. Él no te va a dar más allá de lo que tú no puedes administrar, porque entonces te haría un daño. Pregunto yo, ¿qué padre le da a su hijo una motocicleta? A su hijo de 9 años. ¿Qué padre le da a su hijo $1,000,000 a un niño de 3 años? Nadie, conscientemente o al menos psicológicamente bien. ¿Por qué? Porque un niño de 3 años no puede administrar $1,000,000. Un niño de 9 años no sabe qué hacer con una motocicleta, solo pensará en subirse y darle para adelante. Amados hermanos, Dios te ama y Él te va a dar conforme a la medida que tú puedes administrar. Deuteronomio 8, verso 18 dice lo siguiente: y hay que entender unos principios básicos de que las riquezas Dios las da. Deuteronomio 8, 18. 8, 18. Dice así la palabra de Dios: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Quién da el poder para hacerse rico? O sea, que los que son ricos no son ricos por sus esfuerzos, por su inteligencia, por su capacidad. Son ricos porque Dios les ha dado el poder para hacer riquezas. O sea, depende de Dios, pero Dios te va a dar lo que tú puedes administrar. Primer principio, Mateo 25, 28 al 29. Mateo 25, 28 al 29. Nuestro Padre Celestial es sabio. Mateo 25, 28 al 29 dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, Dios te da conforme tú puedes administrar. Dicen los especialistas que si en este mundo se repartiera todo el dinero, toda la riqueza, bueno, es un decir, y a cada uno nos dieran un ejemplo, ¿qué cantidad te gusta? Unos 10,000, 100,000 dólares, 100 millones de dólares, unos 10 millones de dólares. Dentro de 10 años,
todas las personas volverían a estar en el mismo estado en el que se encuentran o en un estado peor. ¿Por qué razón? Por falta de conocimiento, por falta de capacidad de qué hacer con las riquezas. Mira, la ciudad de Querétaro, platicando con un agronomista hace muchos años atrás, dieron a un pueblito, dieron una parejita de conejos. A cada familia le dieron una parejita de conejos. Y el plan era que criaran a los conejos, se multiplicaran los conejos, ellos pudieran vender algunos conejillos y comer otros conejillos. Y cuando llegaron los conejos a las manos de esas personas, ¿qué creen que hicieron las personas? En mole, en salsa, un guiso con ellos. Desaparecieron los conejos. Ni siquiera lograron multiplicarse algunos. Y hermanos, las riquezas Dios las da, pero no te va a dar más de lo que tú puedes administrar. Si tú y yo queremos que Dios nos bendiga más, primero tenemos que aprender algunos principios. Y uno de ellos es: tengo que administrar lo que Dios me ha dado ya. Amén. Tengo que administrar. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor. Si tú y yo no podemos ser fiel en lo que Dios nos ha dado ya, ¿sí? Ay, Señor, deseo una casa con 5 o 10 recámaras, pero no puedes hacer el aseo de una. No puedes sostener lo que ya tienes. Entonces, ¿cómo tú quieres que Dios te bendiga más? Siguiente principio. Primero, entonces las riquezas son bienes que Dios da a alguien que los puede administrar. Dios te da lo que puedes administrar. Segundo principio, bendición. ¿Qué es la bendición? Que el Señor te bendiga. Todos estamos relacionados con esa palabra, bendición. Pero ¿qué es la bendición? La bendición es conceder el favor a alguien. Es decir, alguien mayor concede el favor a alguien menor. Usted se acuerda de Abraham y Melquisedec. Hebreos capítulo 7, verso 1 y verso 2. Hebreos capítulo 7, verso 1 y verso 2. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Es decir, la bendición solamente la puede otorgar alguien que es mayor a alguien que es menor. En este caso, Dios es mayor, nosotros somos menores, somos polvo y al polvo volveremos. Ahora bien, la bendición es un favor que no mereces, que se te concede aunque no lo merezcas. Es un favor que solo Dios te puede dar. Dios puede favorecer tu vida de alguna manera. La bendición, la verdadera bendición proviene de Dios. Y la verdadera bendición que Dios da, dice que no causa tristeza. Entonces Dios puede favorecer tu vida. Eso hemos visto milagros maravillosos, al menos en mi vida en lo personal, del favor de Dios sobre nosotros. Hoy mira cuántos están en el hospital, tú y yo estamos aquí. ¿No es acaso es un favor de Dios ese para nosotros? Merecemos estar con vida, merecemos tener salud. Si a veces nos quejamos y renegamos de cómo estamos, aunque estamos bien, pero Dios nos bendice con su favor. Y Él puede hacer milagros maravillosos. Él es Dios, si Él quiere. Recuerdo que estábamos pequeños y en una ocasión no había nada que comer. Nada. Y tenía hambre. Y mi madre también. Y mi hermano pequeño. Mi padre no llegaba a casa. Ya tenía algunos días que no llegaba. Y teníamos hambre. Ay, Señor, vamos a orar, hijo. Dobló rodillas, oró al Señor, mi madre: Señor, bendícenos. Y aquella pequeña mesa se empezó a llenar de comida. ¿Cómo? Pues llegó el favor del Señor.
Llegó una vecina, tocó la puerta y dijo: señora, aquí le traigo unos tamalitos. Ay, señor, ya tenemos tamalitos. Falta algo con qué tomarlo. Llegó la vecina: señora, aquí tenemos un atole. Ay, señor, el atole, la comida, gracias a Dios. Señora, aquí tenemos una rebanada de pastel. Señora, aquí tenemos fruta, jugo, de todo trajeron. La mesa se llenó. El favor de Dios, y me acuerdo, ahorita estoy hablando de eso, cuando el pueblo de los hebreos salió del medio de los egipcios. Usted se acordará que Dios hallaron gracia delante de Dios y Dios les dio que hallaran el favor de Él y salieron ricos de Egipto. ¿Por qué? Porque los egipcios les dieron prenda, ropa, brazaletes, salieron bendecidos. Yo creo en eso, pero antes de esos favores que Dios nos concede, antes de eso tenemos que aprender unas verdades que sabían los hebreos, y es que las bendiciones solamente Dios las otorga. Las bendiciones provienen de Él. La bendición real proviene de Él, y es cuando tú como creyente le obedeces. Cuando tú como creyente aprendes a confiar primero en Él. Pero hay un tercer término que se llama prosperidad. Prosperidad. Y la prosperidad significa lo siguiente: la autorización a que todo te salga bien. Es decir, Dios te autoriza que todo lo que tú hagas te salga bien. Y ahí es cuando empezamos a reflexionar, porque no necesariamente tener dinero significa estar bendecido. Hay gente que tiene mucho dinero, pero es dolor de cabeza. No necesariamente prosperar significa que tienes riquezas. Hay gente que tiene mucho dinero, pero todo le sale mal. Entonces, prosperidad es la autorización de Dios a tu vida de que todo lo que tú hagas te salga bien. ¿Está conmigo? Salmo capítulo 1, verso 3. Salmo capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el varón, desde el verso 1, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Tú puedes ser una persona próspera. Tú puedes estar siendo prosperado por Dios. ¿Qué significa eso? Que lo que haces te va a salir bien. ¿Sí? Puedes estar en la cocina y hacer la cena, ¿verdad? Unos frijolitos charros, no sé qué, unas tortillas de harina, pero si tú estás prosperado por eso, eso te va a salir bien. Eso te va a salir bien. Y si no, pues hasta el agua se te va a quemar. ¿Está conmigo? Amados hermanos, entonces la prosperidad significa que Dios te ha autorizado a que te salga todo bien. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Dice que había un rey riquísimo, y él volteaba por la ventana y había al lado una casa de un pobre. El pobre era muy feliz, no tenía nada, pero era muy feliz. El rey lo tenía todo, pero era infeliz. Y un día mandó a llamar a los sabios de su reino y dijo: oiga, porque aquel hombre es feliz, no tiene nada, yo lo tengo todo y no soy feliz. Y uno de aquellos sabios le dijo: verá, mi rey, deme un costal de 99 monedas de oro y le mostraré por qué aquel hombre es feliz y por qué usted es completamente infeliz. El rey pensó: 99 monedas de oro, ¿para qué las quiere? Pero lo vas a hacer, me vas a demostrar, ahí están. Aquel hombre sabio fue con las 99 monedas de oro y las puso en la puerta de la casa del pobre. Las puso en la puertita de la choza. Y tocó y se echó a correr, se escondió el hombre. Salió aquel pobre y vio un costal. Y abrió el costal y vio monedas de oro. Y empezó a razonar: ¿quién las habrá dejado aquí? ¿Por qué y para qué? Y pasó los días y nadie venía a reclamarlo. Y pasó los días y ahí estaban las 90. Y se empezó a contar las monedas. 1, 2, 3, 99 monedas de oro. Aquí falta una.
Mientras tanto en el palacio, el sabio le dijo, mire rey, lo que está pasando. Y el rey se asomaba. Aquel hombre empezó a salir a trabajar todos los días. Se quedaba horas, jornadas laborales, tiempo de más, días, sábados, domingos, de noche trabajaba. Empezó a olvidarse de su familia, empezó a olvidarse de sus hijos, se empezó a olvidar de su hogar y empezó a ser infeliz. Porque aquel hombre quería conseguir la moneda que le faltaba. El sabio le dijo, señor mi rey, usted ha visto que ahora aquel hombre que era feliz es completamente infeliz, a pesar de que tiene 99 monedas de oro. Las puede gastar en lo que quiera, pero no las gasta. Él quiere conseguir una más. Es lo mismo que a usted le pasa. Ahora, si usted y yo leemos el libro de Eclesiastés, Dios nos enseña que seamos felices con lo que tenemos. Si usted y yo leemos el libro de Eclesiastés, Dios nos enseña a que disfrutemos las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cómo Dios te va a dar más si lo que te ha dado no lo puede disfrutar? ¿Cómo Dios te le va a dar más al niño si él se sienta a la mesa y los frijoles nutritivos empieza a renegar y a decir no quiero, no tengo hambre porque no se los quiere comer? Y ve el pastel ahí, no tiene hambre, no. ¿Quiere los frijolitos? No tengo hambre. Ah, ¿quiere el pastel? Sí, pero usted no tiene hambre. ¿Cómo tú y yo vamos a poder gozar de más bendición si las cosas que Dios nos ha dado no las disfrutamos? Y en vez de voltear nuestros ojos al Creador y empezar a buscarlo primero a Él, empezamos a buscar aquella moneda que nos falta. Empezamos a invertir nuestro tiempo en cosas que a veces no son necesarias. Empezamos a buscar y a invertir nuestro tiempo que debería ser para Dios en cosas que no te van a hacer feliz, en cosas que no te van a hacer mejor persona, en cosas que no van a mejorar tu familia, tu hogar, tu matrimonio. Ahora bien, entonces entendamos un principio que han entendido todos los hombres de la Biblia, que han sido bendecidos por Dios, aunque no lo tenían todo físicamente. Hombres tan llenos de fe, espirituales, que eran tan felices. Y usted lee en la Biblia a estos hombres comunes como usted y como yo, pero que aprendieron un principio básico: que lo más importante en nuestra vida y lo primero en nuestra vida debe ser Jehová de los ejércitos. Mateo capítulo 6, 32 al 33. Mateo capítulo 6, 32 al 33. Dice así la palabra de nuestro amado Señor. Porque los gentiles, ¿quiénes? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosa estaba hablando? Vestido, calzado, el alimento, cosas que necesitamos, nuestras necesidades básicas. Y dijo Jesús, vuestro Padre Celestial que está en los cielos sabe que tú tienes necesidad de todo esto. ¿Sí lo sabe o no lo sabe nuestro Dios? ¿Verdad que sí? Antes que salga palabra de nuestros labios, Él ya la conoce toda. Dijo mi abuelito, estaba pensando, le dijo a mi madre, yo siempre escuchaba las pláticas de ellos, así que me han quedado muchas cosas grabadas. Estaba pensando, el Señor me podrá bendecir con un pan y un chocolate. Y era mañana, ¿y qué crees, hija? ¿Qué, padre? Llegó una persona conocida, tocó la puerta y traía un vaso de chocolate calientito y una concha de pan. Claro que Dios sabe. ¿Qué necesitas tú? Claro que Dios sabe qué te hace falta. Él sabe tus angustias, tus preocupaciones, lo que te duele, lo que no te duele, lo que te gusta, lo que no te gusta. Él conoce todo el tiempo, ese es Dios. Y lo sabe todo, aún lo oculto de tu corazón. Pero Él dice, mira, los gentiles buscan estas cosas, pero tú debes de aprender, debemos de entender este principio juntos, que más buscar
primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, lo más importante en mi vida no es buscar ser rico. Lo más importante en mi vida no es tener un carro del año, no es tener un mejor empleo. Lo más importante en mi vida es entender que primero es Dios, primero es el Señor, primero es Él sobre todas las cosas. Cuando yo entiendo este principio básico de la vida, entonces la bendición de Dios se empieza a derramar sobre mi hogar. Entonces las verdaderas riquezas empiezan a fluir. Y entonces la verdadera prosperidad empieza a surgir. Porque has entendido y comprendido un principio: que primero es el Señor. No le escuché decir una mano. Primero es el Señor, por encima de todas las cosas. Le dijo Jesús a uno de los discípulos: amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Sígueme. Me amarás por encima de tu familia. Aún tu propia vida debes de dar por mí. Amados hermanos, entonces este principio básico, que primero en mi vida es Dios. Porque cuando no lo es Dios, entonces empiezan a surgir los ídolos. Y entonces empieza a surgir la idolatría. Y dice la Biblia que a causa de la idolatría se enciende la ira de Dios sobre el ser humano. Vayamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vino un hombre, verso 13. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dígalo conmigo. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces la vida no consiste en cuántos bienes puedo tener, adquirir o poseo. La vida consiste en buscar primero al Señor. ¿No dice eso el libro de Eclesiastés? El fin de todo discurso oído es este: tema a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ¿en qué consiste la vida? En buscar a Dios, en ser temeroso de Dios, en darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor, porque fuimos creados para gloria y alabanza suya. Ahí está el principio, ahí está el asunto. Amados hermanos, ¿en qué consiste la vida? Dijo Jesús: no consiste en cuántos bienes puedes tener. El creyente, el cristiano aún más. El cristiano no fue llamado a hacerse rico. El cristiano no fue llamado a enriquecerse. El cristiano, esas cosas pasan a un segundo plano, a un segundo término. ¿A qué fue llamado el cristiano? Dice la Biblia que Dios, que somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo de Dios adquirido, llamados por Dios para anunciar sus virtudes. ¿Está conmigo? ¿Para qué? ¿Para qué fui llamado? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, pero en el tema de la prosperidad, ¿por qué hay gente que prospera más que otros? Aún siendo cristiano, si Dios me ama, ¿por qué me cuesta trabajo progresar? Si yo soy un hijo de Dios, fiel, oro, busco de Dios, voy a la iglesia, ¿por qué me cuesta trabajo prosperar? Bueno, la prosperidad viene o es el resultado, al igual que las riquezas, de tres cuestiones, de tres cosas básicas que hoy aprendí. Y es un tema maravilloso esto porque te lleva tiempo, tiene que ver con muchas cuestiones de la vida. Pero mira, número uno, sabiduría. La sabiduría.
¿La sabiduría tiene que ver con la bendición de Dios, con la riqueza y la prosperidad? Sí, ¿por qué razón? ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad de emitir un juicio para tomar una decisión que se lleva a una acción. Repito esto, porque muchas veces estamos en las situaciones que estamos por falta de sabiduría. A veces nos va mal por falta de sabiduría en todas las cuestiones. A veces nuestro hogar no está bien por falta de sabiduría. A veces en el trabajo no nos va bien por falta de sabiduría. E incluso a veces en la iglesia batallamos por falta de sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de emitir un juicio para tomar una decisión que se lleva a la acción. Sí, porque si tú tomas un juicio, tomas una decisión pero nunca lo haces, es como aquel que estudió medicina pero nunca trabajó de médico. Entonces, la sabiduría tiene que ver con cuestiones de que pongo aquel problema, aquella decisión, aquella situación, hago un juicio, resulta que tomo una decisión y la llevo a la acción. Ahora, la sabiduría proviene de Dios. Es Dios quien la da. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. La sabiduría no proviene por leer muchos libros. Proverbios capítulo 1. Porque hay gente muy intelectual, pero nada sabia. ¿Sí? La sabiduría proviene de parte de Dios. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero el principio, lo primerito de este camino, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entre más temeroso de Dios eres, más sabio eres. Entre más sabio eres, más temor de Dios tienes. Entonces la sabiduría proviene de Dios. Es Dios quien la da. Vayamos a Proverbios capítulo 9, verso 10. Proverbios 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios capítulo 2, verso 6, dice así: porque Jehová da. Proverbios capítulo 2, verso 6. Léalo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría es vertical, ¿sí? Proviene de Dios. No la vas a adquirir en ningún otro lado más que estando a los pies de Jesús. La sabiduría no la vas a adquirir de ninguna otra forma, sino estando y pasando tiempo con Dios, de rodillas con Dios, leyendo su palabra. Y entre más temeroso eres de Dios, más sabio eres. Y entre más sabio eres, más temeroso eres de Dios. ¿Por qué razón? Pues fácil. A Dios no le gusta que yo peque. Entonces yo no peco. Si yo no peco, no me va mal, me va bien. ¿Por qué? Porque esto le agrada a Dios. ¿Está conmigo? Pero ¿dónde encuentro la fuerza? En Dios. ¿Dónde encuentro la capacidad de ser sabio? En Dios. Entonces, si Dios es el que da la sabiduría, me conviene estar con Él. Me conviene buscarlo, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es la obediencia a su palabra, es el guardar sus mandamientos, el estar con Él en su casa, es darle a Él el día de Él, es pasar tiempo con mi Señor. La sabiduría es un principio básico para entonces prosperar, para entonces enriquecerte, porque vas a tomar buenas decisiones. Entonces tú vas a empezar a caminar sobre un verdadero camino. No vas a caminar sobre una falacia. No te vas a dejar ir con aquellos que dicen: si tú le das a Dios un peso, Él te va a dar dos. No funciona así. ¿Está conmigo? Funciona en base a buenas decisiones, en base a tomar decisiones sabias.
Y yo creo que los que tienen más edad que yo saben esto ya por experiencia, que entre más decisiones sabias tomas, mejor te va. Pero solamente es tomado del amado del Señor. Amados hermanos, segundo, porque otro principio es la inteligencia. ¿Sí? La inteligencia adquiere ciencia, adquiere sabiduría. Compra, dice la Biblia, y no la vendas. La inteligencia, amados hermanos, es la capacidad de adquirir ciencia, de aprenderla y llevarla a la práctica. Pero la inteligencia es horizontal. Se adquiere a través del proceso de aprendizaje. Ahora bien, Proverbios capítulo 3, verso 13, por favor. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Dios te da la sabiduría, pero la inteligencia, aunque proviene también del Señor, esa hay que obtenerla, esa hay que adquirirla, porque a él le va bien y al otro le va mal. Ambos tienen la misma capacidad, sí, pero uno estudió y el otro no. Pero ambos, los dos son plomeros, sí, pero uno se ha cultivado en hacer bien su oficio, ha adquirido conocimiento, lo sabe hacer bien, y el otro es chambón, ahí se va. Entonces la inteligencia se adquiere, hay que leer, ahí sí, hay que estudiar, profundizar, hacerse bueno en lo que haces, y entonces Dios te va a bendecir. Él bendice lo que haces, Él no puede bendecir lo que tú no haces. Tú puedes pasarte la semana entera, el mes entero, un año de ayuno y oración pidiendo: Señor, y yo quiero que aquí en mi jardín haya un árbol de limones y que esté tupido de limones para en tiempo de calor hacer buenas limonadas. Pero Dios no te va a bendecir si tú no agarras, vas a la tienda, compras un arbolito de limones, lo plantas. No, si no haces eso, no puede. Dios, ¿cómo va a darte limones? ¿Está conmigo? Y maravilloso Dios, alguien llega y te regala semilla de limones, pero no la siembras. ¿Cómo Dios te va a bendecir? Y aún si la siembras, hay que adquirir inteligencia. ¿Dónde se siembra la semilla de limón? ¿En qué temporada? ¿Cómo es el tratamiento? Hay que adquirir inteligencia. Mucha gente no progresa, no es próspera, no va enriqueciéndose. Y no hablo de millones, hablo simplemente que empieza a salir adelante. ¿Por qué? Porque falta el conocimiento. Falta el estudiar, aún en las cosas de Dios, el agarrar tu Biblia y voy a profundizar en las escrituras para ser bueno en lo que hago. Aunque me pongan a orar, eso lo voy a hacer bien. Voy a hacer el mejor puré de papas, dijo alguien. Es lo que me tocó en la cocina, pero va a ser el mejor. En la iglesia, ¿sabes qué? Me toca leer un versículo, pero voy a ser el mejor. Adquiere conocimiento. Especialízate, amado hermano, adquiere ciencia e entendimiento. Había una ocasión un flojo y deseaba comer un higo y estaba fuera de su casa en una mecedora, así como en las tardes aquí los monclovenses nos ponemos, ¿verdad? Fuera de la casa en la mecedora. Pero ella llevaba rato, llevaba días ahí en la mecedora, y alguien pasó y le dijo: ¿qué haces ahí? Y estaba así con la boca abierta hacia arriba, y luego con la boca abierta hacia arriba. ¿Qué haces ahí? Y digo: yo estoy esperando que me caiga un higo del cielo. Así Dios me va a bendecir. Un higo tiene que caer en mi boca. Y pasaron los días y efectivamente le cayó un higo en la boca, pero no se lo comía. Y pasó alguien y dijo: pero el higo ya está en la boca, ¿por qué no te lo comes? Y digo: es que estoy esperando que caiga otro higo para que empuje ese higo y entonces yo pueda comer. Mucha gente, Dios la bendice, tienes las capacidades, estás completo, manos, pies, pero ¿por qué no sale adelante? Porque no le gusta adquirir conocimiento, no le gusta estudiar, no le gusta leer, no le gusta investigar. Hay 3 clases de ignorancia en México: el que no sabe nada, de plano, es ignorante; el que no sabe inglés; y el que no sabe computación. Y las primeras 2 son pasables. A lo mejor no eres apto para ello, pero en la tercera no. La de que no sabe porque no sabe, hoy en nuestro tiempo no. Hay que adquirir el conocimiento. Ahora bien, si tú vas a la Biblia, te das cuenta que hubo hombres que fueron muy capaces porque estaban muy preparados. Entre más te prepares, más alcance podrás tener
si estás tomado de la mano del Señor. Tercero, trabajo y esfuerzo. Trabajo y esfuerzo. ¿Está aquí conmigo? Trabajo, oiga, pastor, pero yo trabajo todo el tiempo. Pero debe hacerlo con ciencia, con inteligencia y sabiduría. Porque si no, tampoco hay resultado. Trabajo y esfuerzo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno, ¿qué dice? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo y el trabajo. El trabajo es toda actividad que quiere o requiere de un esfuerzo, sea compensado o no sea compensado. Dios va a bendecir el trabajo de tus manos. Pero si tú no trabajas, ¿cómo te va a bendecir Dios? Ahora bien, amados hermanos, entonces ve lo que dice el verso 12. Dice: a tales mandamos y exhortamos porque nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Dios te bendice cuando tú trabajas. Proverbios 22, verso 29. Proverbios 22, verso 29. Voy rápido porque el tiempo es muy corto, más en estos tiempos que vuelan los minutos. Ya estamos en abril y pronto será mayo. ¿Ya tiene 22? Verso 29. Dice así: ¿has visto hombre fuerte? Todos juntos. 1, 2, 3. Delante de los reyes no estará delante de los de baja condición. Tú quieras ser bendecido, tienes que ser diligente en tu trabajo. Tienes que ser un experto en tu trabajo. Lo que tú hagas, hazlo bien. Hazlo bien. Dice que no como para agradando a nuestros amos, sino agradando ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Él es el que te va a bendecir. Él es el que te va a dar tu pago, porque la bendición viene del Señor. ¿Sabes? El creyente fue llamado a poner en práctica estos principios. Cuando tú estudias a Jesús, tú no ves un hombre millonario, pero tú tampoco ves a un hombre que se la pasó sin hacer nada. Tú ves a un hombre diligente, poniéndonos el ejemplo. Amados hermanos, ahora bien, dentro de todo esto, ¿cuál es la prosperidad para mí como hijo de Dios? Vayamos a Proverbios capítulo 10, verso 22. Proverbios capítulo 10, verso 22. Son principios que estamos hoy viendo. La bendición de Jehová es ¿qué? Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la verdadera riqueza. La bendición de Jehová es la verdadera prosperidad y nunca, nunca, nunca añadirá tristeza. Si tú estás tomando una decisión, no tienes paz, piénsalo 2 veces. Si algo quieres adquirir y estás intranquilo, piénsalo 2 veces. Pero la bendición de Jehová, solo la bendición de Jehová es la que enriquece. Verdaderamente. Es la que trae paz y felicidad al hogar. Si aquel puede tener el año modelo último, pero estar endeudado hasta las chanclas y no dormir tranquilo. Aquel puede tener una bicicleta y ser el hombre más feliz de la tierra. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Entre más estás con Dios, más feliz eres, más bendecido estarás. Amados hermanos, Mateo 6, 19 al 21. Mateo capítulo 6. Versículo 19. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y un fuerte amén.
Voltea al que está a su lado y dígale, no te duermas. Acuérdate que el hermano te va a poner a leer. ¿Está conmigo? Entonces mira, amado hermano. Dios dice en este pasaje que no hagas tesoros en la tierra. Yo sé que es muy tentador eso. ¿A quién no le gustaría progresar en la vida y tener el banco a reventar? ¿A quién no le gustaría tener la residencia más lujosa y no batallar en nada? ¿A quién no le gustaría tener la mejor ropa? Claro, es tentador, pero no fuimos llamados a eso. Allí no se encuentra nuestro verdadero tesoro. La Biblia dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Los billetes fácilmente se echan a perder, se pudren. El oro fácilmente el ladrón lo roba. Amados hermanos, haceos tesoros en el cielo. En el cielo allí, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Haz inversiones celestiales. Invierte en el reino de Dios. Invierte abundantemente, porque el que siembra mucho cosechará mucho. El que siembra poco cosechará poco. Es un principio básico en lo terrenal, pero también en lo espiritual. Así que invierte en el reino de Dios sabiamente, inteligentemente, con esfuerzo y trabajo. Verás que empezarás a hacer verdaderos tesoros en el reino de los cielos. Cuando llegues a la presencia de Dios, amado hermano, te vas a gozar, no te quedarás viendo. ¿Está conmigo? Cuando llegues a la presencia de Dios, te vas a deleitar en los tesoros celestiales. Pero si tú te enfocas a hacer tesoros en la tierra, dijo Jesús, si tú quieres ganar tu vida en esta tierra, al final la vas a perder. ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve haber ganado al mundo entero si al final pierde su alma? ¿Está conmigo? ¿Le sirvió de algo? ¿Le sirvió de algo tener a Alejandro Magno miles y miles de riquezas? A Cleopatra. ¿Le sirvió de algo a los grandes hombres de la tierra? Han pasado por la tierra como si nunca hubieran existido. Pero si tú haces tesoros en el reino de los cielos, allí el ladrón no puede entrar. Allá no hay ladrones. Los ladrones van a estar en el infierno. ¿Está conmigo? Ahí el orín y la polilla no corrompen, porque ahí no hay lugar, ni sangre, ni carne heredarán el reino de los cielos, menos la polilla. ¿Está conmigo? Entonces mire, pero es cierto que mientras yo estoy en la tierra y aunque mi enfoque está en hacer riquezas celestiales y aunque yo fui llamado a anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, es cierto que en la tierra yo necesito de esa bendición de parte del Señor para que mi familia salga adelante. Entonces yo tengo que entender los principios básicos. Primero, si yo quiero estar bien con Dios y hacer tesoros en el reino de los cielos y tener una vida estable en la tierra, entonces yo tengo que aprender a guardar los preceptos de Dios. Primera Reyes capítulo 2, verso 3. Si quieren concluir más rápido, ayúdenme a buscar los versículos más rápido y terminaremos más rápido. ¿Ya está conmigo? ¿Ya se cansó? Un día mi amigo me dijo, siéntate de copiloto, quiero que platiques conmigo, porque los que se sientan conmigo platican y a los 20 minutos ya están dormidos. Me senté con él, 8 horas de viaje y el que se iba durmiendo era él. Está conmigo, aquí. Primera Reyes capítulo 2, verso 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Quieres realmente ser prosperado en el reino de los cielos y salir adelante aquí en la tierra? Entonces guarda los preceptos de Dios. ¿Está conmigo? Guarda los preceptos, anote estos versículos, hermano, estúdielos de día y de noche. Va a ver que su vida va a ser diferente, va a empezar a ser bendecido por parte del Señor. Dice así, en este versículo 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿Cómo lo vas a guardar si no lees Biblia? ¿Cómo lo vas a saber si no agarras la Biblia y la lees un ratito en casa? Guarda los preceptos de Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos. No robarás, no matarás, no codiciarás. Guardando sus mandamientos, sus decretos,
sus testimonios, de manera que está escrita en esta ley, en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que ¿qué? En todo lo que ¿qué? Lo que hagas. Así estés en la cocina y hagas frijolitos con chorizo, mira, vas a prosperar. ¿Está conmigo? Mira, hermano, ¿qué más? Para ser bendecido tengo que estar con Jehová. Jehová tiene que estar conmigo. Primera de Crónica 22, verso 11. Primera de Crónica 22, verso 11. 22, verso 11. Dice así: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado. Edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho. ¿Cuándo voy a ser prosperado? Cuando Jehová está conmigo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Hambre, peligro, desnudez, alguna cosa creada? Nada nos puede separar del amor de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios no está conmigo, todo me va a llover sobre mojado, problema tras problema, y no voy a ver la salida. ¿El creyente tiene problemas? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que en Dios siempre hay solución, que en Dios siempre vas a ver la salida. Pero si Jehová no está contigo y tú no estás con Jehová, va a ser difícil. Dura cosa es dar cabezazos contra la pared, le dijo Dios al apóstol Pablo. Ahora bien, busca a Jehová. Busca a Jehová. ¿Quieres ser bendecido realmente? Segunda de Crónicas 26, verso 5. 26, verso 5. Segunda de Crónicas, verso 26. Capítulo 26, verso 5. Dice así: y persistió el rey Usías, y persistió en buscar ¿a quién? A Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Llegó una persona con nosotros y nos dijo: hermano, oiga, me está yendo mal en la universidad, no sé qué hacer. Lee Biblia, busca de Dios, ponte a orar todos los días, lee Biblia. Empezó a leer Biblia todos los días, 3, 4, 5 capítulos. Le empezó a ir mejor en la universidad. Hermano, ¿qué hago para que me vaya bien en mi trabajo? Busca a Jehová. En los días que buscó a Jehová, dice la Biblia, él le prosperó. Oiga, usted está aquí en la iglesia, ¿está enfermo? ¿Está aquí en la iglesia, se siente mal? Está mejor usted estando aquí que allá afuera. Hay mucha gente allá afuera que está sufriendo realmente, y usted está aquí a lo mejor con una o dos dolencias, pero está aquí disfrutando de la presencia de Dios en su corazón. Amado hermano, cuando tú buscas a Dios, son los momentos más felices que vas a tener. Cuando tú oras, son los momentos más alegres que vas a tener. Es un pedazo del cielo aquí en la tierra cuando estamos con Dios. Oh, hermano, busca a Jehová. Mira, y vienen otros principios. ¿Los quiere o no los quiere? Proverbios capítulo 11, verso 25. Hay unos que les van a encantar. Proverbios capítulo 11, verso 25. O sea, Dios nos pone la cosa sencilla. El asunto es que muchas veces nos resistimos a amarlo, a buscarlo, a honrarlo. Proverbios capítulo 11, ¿qué verso le dije? 25. Léalo fuerte, por favor, para que no se duerma. 25. Dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa, el alma que da, que no es tacaño. Suele pasar algo, y yo estaba viendo en esta semana, hay mujeres, sin agraviar a nadie, que son muy gastadoras, gastan de más. Van al supermercado y en vez de pedir un fabuloso para la semana, si ven el grande, ese piden. Y en vez de echar un chorrito, le echan casi media botella, gastan de más. Ahora, el problema no está en ellas, el problema está en el esposo. El esposo, oiga, porque hay mujeres que tienen esposos tan tacaños. Y llega el hombre al trabajo y dice: oye, le echo el jabón
a kilo y se gasta medio cuando debe gastar en una blusa, una tapita. Tan tacaños. Y ahí está el problema. No son generosos. Sé generoso. Sé generoso. Oye, si tu esposa gasta, bueno, no es un permiso para que gaste de más. Si tu esposa gasta es porque Dios quiere tratar algo contigo. Ay, mis hijos son tan gastones, gastan de más. Es porque Dios está tratando contigo. Alguien dijo, cuando tú llegas frente al espejo y ves que está mal la corbata, ¿verdad? No agarras al espejo y dices, hey, arréglate la corbata. No, ¿qué hace uno? Uno es el que se arregla. Cuando hay situaciones difíciles en el hogar, es porque Dios está tratando con el varón. Entonces, el alma generosa no puede ser luz en la calle, candil de la calle. ¿Y qué dice? No puede ser luz en la calle, oscuridad en tu casa. El buen juez, dice la palabra. Entonces tú tienes que aprender el hombre a ser generoso. Sé generoso. Viceversa la mujer con su marido debe ser generoso. Es algo recíproco. Pero el alma generosa, dice aquí, verso 11, capítulo 11, verso 25. El alma generosa será prosperada. Si eres tacaño, Dios no te va a dar. ¿Para qué le va a dar Dios más a alguien que no sabe compartir? Que no sabe dar, que no sabe bendecir. No, Dios le da a aquel que bendice. Y lo que de gracia recibiste, de gracia da. El diligente, Proverbios 13, verso 4. Voy a ir concluyendo. Diligente, verso 13, capítulo 13, verso 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Fue al mall y todo deseó, pero nada alcanza. Porque el alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes, de los disciplinados, de los ordenados, será prosperado. Ahora vaya conmigo, la obediencia. Deuteronomio 28, 1 al 3. Deuteronomio 28, 1 al 3. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Sabes por qué hay tanto problema de migrantes? Tanta gente que se va de una ciudad a otra por desobedientes a Dios. Y aunque llegan a otra ciudad y se van al sueño allá de otra nación, ¿verdad? Les va mal. Y en vez de salir adelante se pierden en los vicios. Porque el asunto no se encuentra en cambiar de ciudad. El asunto se encuentra en obedecer a Dios. Si tú amas a Dios y lo obedeces, entonces Dios dice, bendito serás en la ciudad. Y bendito será ¿dónde? En el campo. Bendita será tu entrada y bendita será tu salida. Aleluya. Y la paz en el hogar. Qué importante es la paz en el hogar. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Oiga, este le va a encantar este, mire. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Y en otra ocasión seguimos con el tema. Aquí le vamos a ir a parar. Primera de Pedro 3. ¿De qué sirve tener tanto si en el hogar hay infelicidad, hay problemas, hay dificultades, ¿verdad? ¿De qué sirve llegar a la casa con la cartera llena si hay problemas matrimoniales? ¿De qué sirve darle al hijo todo si se está perdiendo? La paz en el hogar es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 3. Hay cosas que son más importantes que el dinero. Verso 7. ¿Ya lo tiene? Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Escuche esto. Esto lo he aprendido y a veces cuesta trabajo. Dios va a bendecirte, varón. Dios va a bendecir tu hogar si hay paz en tu hogar. Y te va a sacar adelante si hay paz. A veces Dios trata con el hombre por medio de la mujer, a la que dices amar tanto. Y pasa la mujer y dice, oye, mira, había ese vestido, me encanta ese vestido. Y el hombre le dice, mujer, es que no tengo dinero, no me alcanza. ¿Cómo Dios puede bendecir a alguien así? Y ahí es donde empieza la verdadera fe de un verdadero hombre de Dios. A lo mejor no tienes el dinero para comprar eso, pero puedes doblar tu rodilla y decirle, Señor, mi esposa anhela esto, desea esto, quiere esto otro, y no me alcanza el dinero que tengo para ese gusto. Si tú quieres y a ti te place, provee. Y usted va a empezar a esforzarse, varón, por proveer a su hogar lo que hace falta. Y entonces usted va a empezar a crecer. ¿No se ha dado cuenta que cuando va a nacer un niño, a veces las familias no tienen nada? Pero en cuanto nace el niño, empieza a fluir la bendición de Dios. Varón, ¿no te has dado cuenta que en cuanto tú empiezas a trabajar sobre proveer a tu familia, a tu esposa sobre todo, empieza a cambiar tu nivel, tu estatus? Cuando tú empiezas a ser generoso, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si a los que tienes contigo no los amas? Entonces la paz en el hogar es muy importante. Aprender a depender de Dios. Por eso iniciamos que lo más importante es Dios. Estar con Él, pasar tiempo con Él. Porque ahí, varón, aprendes a confiar en Dios. El que tiene deudas no puede confiar en Dios. Se le ha ido la fe, por eso en su desesperación se endeuda y voy a sacar otro préstamo para pagar aquel. Le falta confianza en Dios. El impío pide prestado y no paga, dice la Biblia. Falta confianza en Dios y empieza el hombre a reprocharle a la mujer. Es que tú no tienes fe, por eso estamos así. Es que empieza con los hijos, ustedes gastan de más. Y empieza el hombre cuando el problema no está allí, el problema está en buscar a Dios. Cuando tú, hombre, empiezas a entender que lo más importante en tu familia es Dios, que lo más importante y que dependes de Dios, no de tu trabajo, que la economía tuya, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios sabe que tienes necesidad y Él tiene el pan para tu día. Mujer, no te preocupes. Dios sabe que tus hijos necesitan comer, Él tiene el pan para ellos cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero no sirve de nada la riqueza y la prosperidad si en el hogar no hay paz. Y esa paz solo proviene de la parte de Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, pero solamente se puede adquirir a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en verdad es galardonador. A veces nos da aún sin merecerlo. No dependes del trabajo, no dependes de la economía de Monclova, no dependes de cuánta fuerza le pongas ahí. Digo, no sea que ellos digan, por mi mano me enriquecí. No depende tu vida de eso, depende de Dios. Y es un principio que he intentado enseñarte en este día, que todo depende de Dios. Tu salud. ¿Cuánta gente adinerada no tiene salud? Todo depende de Él. Y si ese principio básico de buscar primero a Dios y su justicia no lo podemos aprender y llevarlo a través de la fe, no va a haber paz en el hogar. Y como dice este verso, nuestras oraciones serán estorbadas. La bendición de Dios fluye sobre la cabeza de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el río de Hermón. Es decir, que la bendición de Jehová viene sobre el varón de la casa. Si no está el varón por alguna razón, viene sobre la mujer. Y yo lo he visto.
Pero esa bendición solamente fluye cuando doblamos rodillas y entendemos que dependemos de Jesús. Que Él es lo primero, no la ropa, no el alimento. Él sabe que tiene necesidad de eso, no el trabajo. Además el diablo se ensaña con uno y te pone de más a trabajar más porque no busque a Dios. No depende, no está allí el secreto. El secreto está en Jesús. Eclesiastés dice: sé feliz con lo que tienes. Dios ya decidió el nivel de vida que tú tienes, porque Él sabe lo que tú puedes administrar y lo que no puedes administrar. Él sabe con qué eres feliz y con qué no eres feliz. En el capítulo 6, verso 9 de Eclesiastés dice lo siguiente. Con este verso concluyo. Disfruta lo que tienes. Estoy en una versión llamada Biblia para Todos. Disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. El futuro, algo definido y a la vez incierto. Todo ha sido decidido ya. Se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Él ya decidió. Te da trabajo porque esa es la tarea que Dios te da cada día. Dios nos da una tarea cada día. Pero en esto concluyo. Cuando tú hay paz en tu hogar y tranquilidad en tu hogar, las bendiciones de Dios se disfrutarán. Sean frijolitos con cebolla, cilantro y chile nada más, o sea una carne asada los domingos. ¿Está aquí conmigo? Pero necesitas paz en tu hogar. Y solamente a los pies de Cristo se alcanza. Y allí inicia la verdadera prosperidad. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo no conozco a mis hermanos, sus hogares, su casa, pero esta noche yo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que haya paz en sus hogares, que haya paz en sus matrimonios, que haya paz con su familia, que haya paz en sus corazones. Tal vez aquel varón no es creyente, pero en medio de ello sean testimonio para que haya paz. Porque no puedes bendecir un hogar donde hay pleitos, problemas, peleas, discusiones. Allí no habitas. Y entonces nos damos cuenta que necesitamos esa paz para primero poder disfrutar lo que ya nos has dado y ser buenos administradores de ellos. Poder disfrutar de aquel alimento que con amor nos das cada día. Y entonces un día gozar de más. Amado Dios, poder disfrutar la ropa que tú nos permites tener cada día y poder un día gozar de más. Pero no podemos si no hay paz. Y aunque lo tengamos todo, si no hay paz, de nada sirve. Dice tu palabra que es mejor un bocado pequeño, simple, sencillo, en un hogar donde hay paz, que manjares donde hay discordia y contienda. Así que esta noche yo te pido en el nombre de Jesús que haya paz en cada hogar, que cada varón, que cada mujer sean llenos de sabiduría, de inteligencia, para que pueda haber esa paz en sus hogares, que solo proviene a través de ti. Que el esfuerzo y el trabajo sea sobre esa paz en el hogar, en el nombre de Jesús. Y esa paz depende de buscarte, de pasar tiempo contigo, de orar, no de pelear, no de discutir por cosas que son pasajeras, vanas, que se acaban, que el orín y la polilla corrompen, que de nada sirven si perdemos nuestra alma. Así que hoy nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón y misericordia porque nos hemos olvidado de esas cosas importantes. Y hoy volvemos a ti para que nuestra alma pueda ser prosperada, para que podamos ser generosos con aquellos que están con nosotros. En el poderoso nombre de Jesús oramos a ti, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación.